Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con el estudio de la parachá semanal. En este caso nos corresponde estudiar la parachá Bamidbar. Estamos comenzando ya el cuarto libro de la Torá, y es acá en donde nos vamos a encontrar prácticamente con la composición misma de Israel como una nación, y así también en el orden que corresponde a cada una de las tribus en particular, dentro de todos los puntos que hay claramente en esta paracha. Pero nosotros en nuestro estudio nos vamos a enfocar netamente en ese aspecto en particular y de qué forma lo podemos extraer de una forma más práctica para nuestra vida, y que de esa manera podamos claramente avanzar en el proceso mismo de la vida, en el conocimiento, como así también en la sabiduría, y de esa manera tomar lo que Bamidbar nos entrega, este punto en particular de este libro, con el fin de poder elevarnos espiritualmente. Ahí vamos a hacer un comparativo también respecto a lo que son los ángeles, prácticamente con los seres humanos, etcétera. O sea, hay algunos puntos bien interesantes que vamos a tocar, como así también la composición de cada una de las tribus, también su propósito, su misión, sus méritos, y que de esa manera también nos van a ayudar a nosotros también a poder ver de que cada una de las personas es diferente, distinta, y que tienen que cumplir con una tarea, un rol en el escenario de esta tierra. Como ustedes pueden ver, acá vamos a analizar lo que está relacionado directamente con el propósito en la persona como tal. Ya hemos tenido algunos estudios relacionados directamente con eso, en donde hemos explicado más de una oportunidad que el propósito de la vida de una persona no se trata de un propósito X, un propósito en particular, solamente un punto en toda la historia, sino que se trata de propósitos progresivos, se tratan de misiones progresivas en el tiempo, en donde la persona ya cumple con una misión y automáticamente tiene que estar buscando la próxima misión, el próximo propósito, con el cual no solamente se trata de que tenga que elevar su vida espiritual, sino que también ayudar a los demás, ayudar a quienes están a su alrededor para que puedan elevarse y crecer espiritualmente. Lo que nos dice el Midrash, basado netamente en Números Rabados 3. El Midrash explica que cuando el pueblo judío recibió la Torá en el monte Sinaí, vio que cientos de miles de ángeles acampaban de acuerdo con sus banderas. Entonces el pueblo deseó hacer lo mismo. O sea, es acá en donde vamos viendo un ejemplo primero. Les recuerdo lo siguiente. En la paracha actual vamos a ver el orden prácticamente en el cual se encuentran las tribus de Israel, y así también cada una de las banderas que prácticamente los va identificando con algo. Entonces, ¿de dónde sacan ese ejemplo? Prácticamente lo que nos dice el Midrash, que lo saca de los ángeles que estaban a su alrededor al momento en que ellos reciben la Torá en el monte Sinaí. Por lo tanto, es ahí en donde entendemos también de que este ejemplo posteriormente es tomado por las naciones. Más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Pero es fundamental de que todo aquello que está relacionado con las banderas en este caso es un ejemplo que ellos quisieron también tomar basado en lo que vieron de los ángeles. Entonces, extrayéndolo ya prácticamente eso a algo mucho más práctico en nuestra vida, podemos ver que la vida se trata de una travesía constante para llegar al máximo propósito, tal como lo dijera Gaón de Vilna sobre Proverbios capítulo 16:1. ¿Y qué es lo que nos dice? Cada persona tiene su enfoque personal, porque no hay dos personas exactamente iguales y no hay dos personas que tengan la misma naturaleza. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? O sea, hay personas que están destinadas directamente a cumplir con ciertas misiones en el escenario de esta tierra, y que no lo van a cumplir otras personas porque no están las capacidades, las herramientas, las cualidades, como así también los méritos para poder realizarlo. Eso nos quiere enseñar a cada uno de nosotros de que en cierta manera lo que la persona tiene que hacer en este punto en particular es buscar, y en la búsqueda poder encontrar prácticamente cuál es el propósito por el cual está en el lugar en específico, en el tiempo en específico. Dicho eso, va a entender y va a tener ese grado de responsabilidad mayor para poder lograr
lo que le ha sido encomendado. ¿Por qué razón? Porque eso va a generar resultados. Y eso va a generar que la vida de los demás también pueda ser prosperada y bendecida, en todo orden de cosas. Por eso yo me debo comprometer con el cuidado hacia los demás. Me debo comprometer con todo aquello que esté relacionado con la edificación hacia el prójimo. Dicho todo esto, cabe señalar de que la persona en particular, al momento en que entiende de que es especial y tiene un punto en donde prácticamente podríamos llamarlo como un punto de referencia, en donde tiene que cumplir con una misión en específico porque el que está a su lado no lo va a hacer, tiene que generar ese grado de compromiso mucho mayor. Pero ¿dónde está el problema de todo esto? Es el hecho de que la persona se crea muy especial y se demora en los tiempos. Pero también tienes que recordar, primero que todo, sí, eres una persona especial, pero acuérdate que el que está a tu lado también es una persona especial, es una persona única. Hay muchos que dicen, no, yo soy único en el escenario de esta tierra. Sí, tienes razón, eres único, pero recuerda que quien está a tu lado también es una persona única en el escenario de esta tierra. Por lo tanto, eso no te deja en una posición mayor, sino que te da mayor grado de responsabilidad para que tú puedas cumplir, yo pueda cumplir con lo que ha sido encomendado para nuestras vidas. Nuestro desafío. Las naciones del mundo también deben comprender esto. Dado que los encantos del mundo no son nada, ¿qué deberían hacer en sus vidas? Para encontrar el verdadero sentido de la vida, necesitan la ayuda del cielo. Pero al pueblo judío se le ha quitado ese dilema, porque mediante la Torá ya se nos ha hecho saber lo que debemos hacer. Sabiduría y enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov. ¿Por qué he querido poner este extracto en particular? Y es un extracto que pude compartir también en mi participación que tuve en España la semana pasada. Y es por el hecho de que necesitamos de la Torá para poder entender ese dilema que hay en las personas, el no saber qué es lo que debiesen hacer con su vida, el no poder encontrar el sentido mismo de la vida. Por eso necesitamos la Torá, que es la que nos guía. La Torá es la que nos introduce prácticamente en un conocimiento correcto para que de esa manera podamos llevar a cabo bien nuestra vida y bien nuestros pasos para que así podamos cumplir con lo que el Eterno nos ha establecido. Hemos dicho más de una oportunidad y hemos hablado respecto a todos los distractores que están a nuestro alrededor. Independientemente de ellos, debemos seguir adelante, debemos procurar seguir adelante con el fin de que busquemos más y más de la Torá y que de esa manera se vayan esclareciendo los puntos que parecen muy nublados en la vida de la persona. Cabe señalar acá lo siguiente, hay muchas personas que viven, pero no saben por qué viven. Y eso no te puede ocurrir a ti. Tienes que estar en esa búsqueda constante. Quizás has buscado por uno u otro lugar y no ha sido posible encontrar aquello que estás buscando, pero te recomiendo de que lo busques en la Torá. La Torá prácticamente nos está estableciendo qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel, cuál es la identidad del pueblo de Israel, y una persona que ya está buscando Torá prácticamente se está introduciendo en Israel mismo. Dicho eso, lo que a nosotros nos compete todo esto no es la simple enseñanza que se dice prácticamente busca el propósito de tu vida, ese propósito único, no. A lo largo de tu vida vas a cumplir con muchos propósitos. Mientras tú vayas cumpliendo ya con un propósito, va a aparecer otro escenario en donde va a tener un propósito como tal y así sucesivamente en el tiempo. Y eso te va a ayudar a ti a que tú puedas ir comprendiendo de mejor manera qué es lo que debes hacer en el escenario de esta tierra. Entonces, el pueblo de Israel, este tema ya lo tiene zanjado, ya no es una problemática por el hecho de que al momento en que tienen la Torá, por medio de la Torá, prácticamente ya sabe lo que tienen que hacer en el escenario de esta tierra. Por lo tanto, es una misión o es una problemática para las naciones que no están comprendiendo esto. Por lo tanto, todo esto nos va a ayudar a nosotros a comprender de que siguiendo el ejemplo de lo que es el pueblo de Israel, eso también va a permitir que cada uno de nosotros podamos seguir esos caminos y esos caminos nos lleven a poder tener un verdadero sentido en el escenario de esta tierra.
Es acá donde vamos viendo que el propósito también no es estático. ¿Qué es lo que nos dice Rabbi Benji Levi? El desafío para cada uno es identificar su propio propósito en este mundo. Pero ese punto constantemente está en movimiento y en cambio, porque a medida que crecemos y evolucionamos, lo mismo ocurre con nuestro contexto y nuestro marco de referencia. Nuestro propósito hoy no será el mismo que nuestro propósito mañana, porque mañana seremos diferentes de lo que somos hoy. Entonces, lo interesante de todo esto es poder entender de que estamos en un camino constante de cambios, de procesos de elevación, que prácticamente va a generar que los desafíos vayan cambiando. Pero también la idea es que la persona vaya también elevándose de acuerdo a lo que está ocurriendo en el escenario de la vida de esa persona. No se puede quedar de la misma forma sabiendo de que su entorno está evolucionando o está cambiando de una forma en particular. Es acá, ojo, no se trata de que la persona tenga que dejar sus principios, sus valores de lado por los cambios que están ocurriendo en este mundo, no. Prácticamente es la forma y no el fondo, que es algo completamente distinto. O sea, no se trata de estar transando los puntos fundamentales en la vida de la persona, en tu vida, y que están relacionados con la Torá. No se trata de eso, sino que se trata de que puedas identificar en el tiempo todo lo que está ocurriendo para que de esa manera tú puedas ser mucho más exacto en las acciones y que puedan generar transformación y que puedan generar cambio. O sea, solamente se trata de eso. Y eso va a generar de que efectivamente tú puedas ser una persona mucho más eficaz al momento en actuar. Entonces el resultado va a ser mucho más eficaz. Todo esto nos lleva a una elevación y a un crecimiento. Por lo tanto, es acá en donde cuando tú entiendes que el propósito no es estático, es en donde vas a estar siempre en la búsqueda constante, que va a permitir de que tu vida cada día vaya en novedad de vida, como nos dice la palabra, y que sin lugar a duda ese movimiento permita de que tú puedas crecer, tú puedas seguir estudiando, tú puedas seguir buscando de la presencia de Hashem, buscando de su Torá, y que de esa manera todo el conocimiento adquirido vaya a generar una mayor herramienta para que pueda ser mucho más exacto en todo lo que tú te propongas hacer. Y es acá en donde vamos viendo esa similitud prácticamente con los ángeles. Al igual que los seres humanos, los ángeles tienen tareas definidas por cumplir, pero la diferencia radica en el hecho de que ellos están programados a cumplirlas y confinados solo a esa tarea. No como el ser humano no está programado para ello, por eso consiste netamente en lo que es el libre albedrío, eh, que prácticamente es una cualidad, por así llamarlo, que no está en los ángeles, en los cuales solamente están destinados y hechos para esa misión en particular y tienen que sí o sí cumplirla. Pero el ser humano no. El ser humano decide si lo hace o no lo hace, cuándo lo hace y cuándo no. Y es ahí en donde hay un mayor mérito como tal. Por eso también nosotros vamos viendo lo que nos dice Génesis Rabá 52. Un ángel no puede cumplir dos misiones y dos ángeles no pueden cumplir una misión. Es acá donde ya está establecido prácticamente lo que han de hacer los ángeles y la diferencia que hay con el ser humano. Por lo tanto, es ahí donde vamos comprendiendo también el por qué le ha sido dado la Torá a las personas, a los seres humanos, y no le fue dada a los ángeles. Hay midrash que prácticamente hablan de esa situación en particular y es bastante interesante. Los ángeles están en un camino constante de crecimiento y ojo, de esto tenemos que aprender mucho nosotros. Ejemplo que cada uno de nosotros debe seguir. Se están acercando constantemente a la perfección, situación que dista de los humanos, quienes esa tarea la tienen mucho más difícil por el hecho de la inclinación al mal. O sea, acá estamos hablando del Yetzer Hará. Entonces esa inclinación, ese peso que está en el ser humano, prácticamente genera de que no se esté en una constante elevación espiritual o en un constante crecimiento como quisiéramos. ¿Por qué razón? Por el hecho de que esto nos lleva a entender a cada uno de nosotros de que la función y la tarea para mantener un constante crecimiento y elevación espiritual para nosotros va a ser mucho más difícil. No va a ser fácil.
Va a ser un camino que va a costar, que va a tener sus altos y bajos. Pero es acá donde está el punto, en donde está el mayor mérito en el ser humano, y es el hecho de que a pesar que tiene un libre albedrío, que tiene una resistencia entre lo negativo y lo positivo, lo que va a generar prácticamente es que la persona pueda tomar decisiones correctas en su vida para que así se pueda elevar. Cuando hay decisiones correctas en la vida, eso nos quiere decir a cada uno de nosotros de que la persona se está restando del Yetzer Hará para poder cumplir una misión que perfectamente los ángeles pudieron haber hecho sin ninguna demora, sin ningún pleito, sin ninguna condición, sino que solamente hacerlo y que claramente lo van a hacer de una forma perfecta. Todo esto nos lleva a entender a cada uno de nosotros la bendición y así también la responsabilidad que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros por el hecho de poder entender de que si la Torá fue dada a nuestras vidas es porque aún así tenemos las herramientas para poder llevar a cabo esta tarea. Están las herramientas en nuestras manos. El asunto es de que tú no busques esas herramientas, que las tengas guardadas o que simplemente no quieras saber cómo se usa. Todo esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder comprender la gran tarea y responsabilidad que hay en cada una de nuestras vidas. Tratado de Brajot 25b. La Torá no fue entregada a los ángeles. La Torá fue entregada a nosotros. Y lo que nos quiere decir todo esto, de que al ser entregada a los seres humanos, existe un potencial interior para elevarnos a las grandes alturas y la posibilidad de volar mucho más alto que los ángeles. Por esa razón, hay dos cosas. Por un lado, lo vemos como bendición y por otro lado, lo vemos como una gran responsabilidad. Dicho todo esto, podemos entender de que hay misiones, hay méritos, hay establecimiento de objetivos en la vida de cada uno de nosotros, los cuales sí debemos cumplir. ¿Por qué razón? Porque no nos podemos quedar, no nos quedemos como tal. No se trata de que cumplas tú con una sola misión y después te olvides y digas, ah, ya yo ya lo he hecho todo, yo ya hice mucho, yo ya estoy cansado, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de eso, sino que se trata de una búsqueda constante, como le decía anteriormente. O sea, si tú ya cumpliste con una misión, cumpliste con un objetivo, con un proceso, bueno, ahora se sigue con el otro, con el que te va a llevar a una mayor elevación espiritual, con el que te va a hacer crecer, el que va a generar de que tú tengas mayor conocimiento, herramientas, etcétera. La persona no puede quedarse cómoda en una sola misión. Al cumplir con una, inmediatamente debe proseguir a la otra, de manera que su vida siempre sea dinámica y esté en constante movimiento y crecimiento. O sea, por eso este dinamismo que tiene que haber espiritual en nuestra vida no lo podemos dejar. No podemos ser unos sedentarios espiritualmente en donde prácticamente digamos, ay, oye, ya hice esto, entonces ya no más. Mucho por hoy. Es aquí en donde tenemos que estar incómodos en el sentido mismo de decir, bueno, yo puedo hacer más, yo pude haber hecho más, y el haber reconocido el que pude haber hecho más me lleve a hacer más cosas y no que yo siempre esté reconociendo lo mismo, es que yo pude haber hecho más, yo pude haber hecho más. El gran problema, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, son los distractores. Cuando tú le haces más caso a los distractores en tu vida, más que a lo fundamental y a lo esencial. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado por el hecho de que eso va a permitir de que mientras otros crecen, tú te estés estancando o te estés quedando completamente atrás. ¿Qué es lo que nos dice nuevamente Rabbi Ben-Zvi Levi? Llevar solo esa bandera no hace justicia a los muchos otros momentos de satisfacción y propósito que nos esperan a la vuelta de la esquina. Al cumplir una tarea particular, una misión o un propósito, de inmediato debemos comenzar a buscar cuál es la siguiente área de la vida que requiere nuestra contribución singular y trabajar para lograrlo y levantar esa bandera. Aquí hay un punto bien interesante, o sea, hay muchos aspectos en nuestra vida y no todos están perfectos y todos deben ser perfeccionados. Por lo tanto, no nos podemos quedar quietos. Si yo reconozco o yo estoy identificando una debilidad en mi vida, tengo que trabajar en esa área para que sea fuerte y no sea una debilidad. Eso me va a llevar prácticamente a poder entender
de que la vida de la persona siempre tiene que estar en una contribución constante para que de esa manera podamos ir perfeccionándonos más y más. Si tú ya estás conforme, tú ya estás cómodo como de la forma en que tú eres, de la elevación o prácticamente de la estatura espiritual que has logrado, quiero decirte de que ese es uno de los graves peligros que pueden ocurrir en tu vida, por el hecho de que te estás acomodando a un solo nivel y estás despreciando niveles más altos que pueden llegar a tu vida. Entonces tú mismo estás poniendo los límites. No sigas poniendo límites en tu vida. No sigas poniendo esos límites que prácticamente van a generar aquello. Límites. Nada más que eso. Por esa razón en particular es fundamental de que la vida de la persona siempre esté en una búsqueda constante, en una autocrítica constante, en el buen sentido, no para destruirse, sino que para crecer, con el fin de que la persona siempre pueda ir buscando más y más, y en esa búsqueda de más y más pueda ver de que efectivamente a lo largo del tiempo va a ver los resultados de esa transformación. Por esa razón, trabaja en tu vida para que así tú puedas cumplir con el propósito, para que tú puedas cumplir con ese punto en particular, en el momento en particular, en el espacio en particular que tú estás viviendo. Y eso va a generar de que efectivamente tú lo puedas pasar mucho más rápido esa misión para que puedas ir a la próxima y puedas tener mejores y mayores resultados en aquello. El orden en las tribus. Y es aquí en donde prácticamente todo lo práctico que pudimos sacar de la primera parte de este estudio lo vamos a extraer a lo que es el orden de las tribus y así también los colores y la identificación de las banderas, con el fin de que podamos ver de que cada una de las tribus tenía una identidad en particular y que tenía que trabajar y tenía que tener los resultados basados en esa identidad como tal. Es acá donde vamos viendo prácticamente de que cada tribu estableció sus fortalezas y ondearon sus propias banderas. En ese momento en particular, dichas banderas cumplieron con su propósito, pero al momento en que el pueblo de Israel avanza en su misión, las banderas pierden relevancia y no son mencionadas nuevamente. Hashem ordenó que las tribus acamparan en las 4 principales direcciones a fin de simbolizar que los méritos de Cal Israel sustentan el mundo entero. Y acá nosotros vamos viendo el orden y su propósito. Podemos ver en el este y Judá que se distinguió ella misma en el estudio de la Torá y también de las Mitzvot. ¿Qué es lo que nos dice el Midrash respecto a lo que es este punto que estamos analizando y sobre todo de la tribu de Yehudá? Hashem dijo: Yehudá, la tribu de la cual los monarcas judíos descenderán. Acamparán en el este. El este es la dirección del sol naciente y la monarquía judía se califica como una luz. Su tarea es guiar a la nación por la luz de la Torá. Yehudá, por consiguiente, pertenece al este. ¿Se dan cuenta? Orden y propósito. Acá van las dos cosas juntas. Y todo esto nos va a ayudar a entender que debemos tener orden y así también la búsqueda constante de los propósitos en nuestra vida. Vamos a Isahar. Fue famosa por sus estudios de Torá, quienes eran versados en el conocimiento intercalar de los meses y así también de los años. Isahar también pertenece al este, la dirección de luz. La tribu de Isahar contaba con eruditos de Torá, el faro de esperanza de la humanidad a lo largo de los años de oscuridad espiritual y también de confusión. Tenemos la tribu de Zabulón, que se ufanaba de sus propios grandes eruditos de Torá. Y así también Zabulón era aquella tribu que estaba apostada en el este, la dirección de la luz, porque las riquezas adquiridas por medio de su comercio servían a la luz de la Torá. Los miembros de Zabulón utilizaban su riqueza para sostener a los eruditos de Torá de Isahar. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente vamos viendo los méritos que tenían estas 3 tribus en particular, con el hecho de poder ser luz a todas las demás tribus por el hecho de que tenían la Torá. Y sobre todo también en el asunto mismo de la tribu de Zabulón, en donde vamos viendo de que a través de la capacidad que tenían para el comercio, todas esas riquezas servían para que las demás tribus también acá pudieran seguir dando luz por medio de la Torá.
Si nos vamos al sur, vamos a comenzar con la tribu de Rubén, y que prácticamente lo que nos dice el Midrash, que está muy relacionada con el rocío y lluvias de bendición que embargaban el sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Después de pecar en el incidente relativo de Bilá, Rubén confesó su error y se arrepintió. Rubén, el gran primer Baal Techubá, una persona que retornó al buen camino, implantó el potencial para Techubá de sus descendientes. Muchas veces nos quedamos solamente en el error que cometió Rubén, pero no nos damos cuenta de que la acción de Techubá permitió de que en esta tribu existiera una gran bendición. La posición de esta tribu es en el sur. La fuente de lluvias benditas indica que bendiciones vienen al mundo en mérito de la Techubá. Tenemos la tribu de Gad. Y Gad estaba situado junto a Rubén porque la tribu de Gad, cuyos miembros eran guerreros, tenía el poder espiritual para evocar el resplandor divino de fuerza sobre Kelal Israel. Esta cualidad complementaba la cualidad divina de misericordia evocada por la tribu de Rubén. Acá también tenemos la tribu de Shimón, y Shimón estaba posicionado entre las dos tribus precitadas para su propia protección espiritual. Shimón no había recibido bendición explícita de su padre Jacob, quien estaba encolerizado de que Shimón hubiese tomado la iniciativa de destruir Shechem y en vender a Yosef. Moshe también escogió no conferir sobre esta tribu una bendición separada, porque él estaba encolerizado de que sus miembros hubiesen participado en el pecado de Chitín. A causa de que Shimón estaba privado de bendiciones, Hashem apostó a su tribu, donde se beneficiaría de los poderes espirituales de sus vecinos, los cuales provocan misericordia y también fuerza divina. Tenemos el caso en el oeste de la tribu de Efraín, tenemos la tribu de Benjamín y nos vamos a enfocar en la tribu de Manashe. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en el oeste emana la nieve, emana el granizo, la helada, el calor, fuerzas poderosas que causan muerte, que generan destrucción, y Hashem ordenó que esta dirección fuera ocupada por la descendencia de Rachel, cuyo poder espiritual es suficiente para derrotar las fuerzas del mal. Y si nos vamos a Manashe en particular, todos poseían fuerza especial para conquistar su Yetzer Hará, el instinto malo. Consecuentemente, ellos desviaban malos decretos que amenazaban a Israel. Más aún, la Shejiná descansaba en el oeste, por consiguiente, Benjamín, el querido de Hashem, al que fue prometida la presencia de la Shejiná, estaba apostado en aquella dirección. Si nos vamos al norte, nos vamos a encontrar con la tribu de Dan, y que oscuridad desciende sobre el mundo desde el norte. Dan fue situado aquí para simbolizar que su tribu causó una oscuridad espiritual cuando el rey Jeroboam erigió uno de los dos becerros en su territorio. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 12. Miembros de la tribu de Dan también adoraron la imagen de Mijá en los días de los jueces. Hashem ubicó a Dan en el norte, desde donde el daño llega al mundo, para amonestar a la tribu para que abandone sus costumbres erróneas y escoger el camino de la vida en su lugar. Tenemos el caso de la tribu de Asher. Asher ubicó a Asher junto a Dan con la esperanza de que su luz se derramara sobre el campo oscuro de Dan. La porción de Asher estaba bendecida con olivos cuyo aceite era usado para la menorá. Un símbolo de la sabiduría de esta tribu poseía. Asher estaba destinado a impartir su sabiduría a Dan. Y tenemos la tribu de Neftalí. Fue también puesto junto a Dan porque poseía un resplandor celestial de bendición material. Su bendición se derramaría encima para beneficiar al menos misericordia merecedora tribu de Dan. Por lo tanto, es aquí donde prácticamente vamos viendo aquellos puntos que nos llevan a entender el por qué estaban situados en ese orden y por qué su propósito. ¿Qué es lo que nos permite entender todo esto? No es una casualidad que tú estés en un país en particular, en una familia en particular, en una comunidad en particular. El Eterno te ha establecido en donde tú estás con un propósito, y ese propósito tú tienes que cumplirlo.
Ese propósito tienes que llevarlo a cabo para que no solamente te eleves espiritualmente, sino que para que hagas elevar la vida espiritual de los demás. Una cosa es entender el por qué tú estás en el lugar en donde estás y otro es que tengas que cumplir con la función que el Eterno ha establecido para ti. Por esa razón, tenemos que hablar de las de Galín, que son las banderas. Tenían un profundo significado espiritual y no son para ser confundidas con las hoy familiares banderas reales o nacionales. De hecho, las naciones del mundo copiaron la idea de banderas nacionales de los judíos. No obstante, sus banderas son solo pobres imitaciones de los de Galín, perdón, los cuales fueron diseñados y exhibidos enteramente por dirección divina. Bené Israel proféticamente previeron los de Galín en Matán Torá, la entrega de la Torá. Ellos percibieron la Shejina divina descendiendo sobre Har Sinaí acompañada por 22.000 carrozas de ángeles que estaban próximas a la Shejina y un vasto número de carrozas adicionales rodeándolas. Y es acá en donde prácticamente vamos viendo esa agrupación. Primero que todo está relacionada directamente también con los ángeles. Los ángeles estaban agrupados en derredor de la Shejina como 4 divisiones, ondeando diferentes banderas. A la derecha, el sur, estaba la división del ángel Mijael, a la izquierda, al norte, estaba la división del ángel Uriel, al frente, el este, estaba la división del ángel Gabriel, y atrás, al oeste, estaba la división del ángel Rafael. Por lo tanto, los emblemas y los colores de las 12 de Galín. Cada degel estaba hecho de seda. Su color combinaba con aquel de la gema preciosa de la tribu en el peto del Cohen Gadol. Cada degel portaba un emblema aludiendo a la particular alabanza o mérito de la tribu. Y con esto, ¿qué quiero decir? Mira, en la tribu de Rubén, su bandera era roja, y ese color indicaba que en mérito de la Techuvá de Rubén, por su pecado, comprometiendo a Bilá, el Todopoderoso finalmente tomará revancha sobre Edom. Dios es representado como presentándose a Edom en vestiduras rojas, símbolo de justicia. Eso lo podemos ver prácticamente en el libro de Yeshayahu 63. El emblema de Rubén eran las plantas, dudaim, traducidos por algunos como mandrágoras. Entonces, lo que nosotros podemos ver de que el emblema era elogioso para Rubén, simbolizaba prácticamente que él recogía solo plantas, que crecían silvestres sin dueños para su madre porque él era temeroso de robar. Al igual que Rubén personalmente se puso a resguardo de robo, así hizo su tribu. En el caso de Shimón, la bandera de su tribu era verde y exhibía la figura de la ciudad de Shechem. La conquista de Shechem por Shimón marcó el comienzo de la conquista de Eretz Israel. Su emblema así alentaba a Bené Israel, quienes estaban a punto de entrar en la tierra. Por lo tanto, también tenemos la tribu de Leví, que a pesar de que Leví tenía su propio degel, nuestros sabios no lo incluyen entre los 12 de Galín. Su emblema era el peto del sumo sacerdote, el cual representa el estatus sacerdotal de aquella tribu. Tenemos a Yehudá, que le fue asignada la bandera de Tejelet, azul, sobre la cual estaba bordada la figura de un león. El color de Isahar era negro y su emblema era el sol y la luna. El de Zabulún, su degel era blanco y estampado en relieve con un barco, por el tema prácticamente de la posición comercial que ellos tenían. El caso de Dan, su degel era color zafiro y portaba la figura de una serpiente. La imagen evocaba por Jacob en su bendición a Dan. Gad, su bandera estaba entretejida en hebras negras y blancas, bordada sobre ella tenía tropas militares, de acuerdo con la profecía de Jacob, de que poderosos guerreros descenderían de esa tribu. Tenemos la tribu de Neftalí, que su degel era un tinte rojo púrpura, asemejándose al color del vino diluido. Su símbolo era una cierva, a la cual Jacob le había comparado en su bendición. Asher, el degel de Asher era de color perla y bordado sobre él estaba la figura de un olivo. De Efraín, su degel era negro y llevaba la figura de un buey, el cual simboliza a Yehoshua, quien descendería de esa tribu y cuya fuerza era asemejada a la de un buey.
de Manashe, su dégel también negro, mostraba un rehén, una clase de buey salvaje, aludiendo al juez Gidón de la tribu de Manashe, cuyas buenas acciones fueron comparadas a los hermosos cuernos de rehén. De Benjamín, que su dégel combinaba los colores de todas las dégel de Galín y mostraba a un lobo. Por lo tanto, es aquí prácticamente donde vamos viendo de que cada una de las tribus, la posición y los dégel, lo que estaba anunciando era una característica, era un mérito y era un objetivo, un propósito por el cual ellos vivían. Por esa razón, no podemos quedarnos netamente con una misión en nuestra vida, sino que cada vez debemos ir buscando y procurando más y más lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Que el Eterno añada sabiduría y conocimiento a la vida de cada uno de nosotros y que este Shabbat pueda ser de gran, gran bendición para nuestras vidas. Que el Eterno les siga bendiciendo.